Ok, bueno, pues antes que nada, pues vamos a comenzar con nuestra última clase de lo que sería este cuatrimestre y también de esta materia, porque ya la siguiente va a ser, también vamos a hacer videollamadas, o sea, va a ser una videollamada para recapitular todo lo que se ha visto y luego el resto del tiempo va a ser para que ustedes hagan su examen. Entonces, sí va a ser la dinámica en esta ocasión. El examen pues va a ser en línea, va a ser un trabajo que tienen que hacer en línea. Y pues básicamente les voy a dar todo el día, pero sí les voy a dar una última clase que tal vez no dure mucho, pero que sí va a ser lo suficiente como para repasar todo lo que se ha visto. Ok, vamos a comenzar entonces con nuestra última unidad, que es la unidad 4, que he titulado Las causas y sentido de la realidad. Para esto va a estar dividido en dos partes. La primera parte, que es justamente pues la presentación que estamos teniendo en pantalla. Y luego, posteriormente, vamos a tener una lectura de la cual van a tomar solamente apuntes. ¿Ok? Y lógicamente, si hay alguna duda, pues pueden hacerla en el foro y contestarse entre ustedes, o ya yo también podré contestar si es que queda alguna duda. Entonces, comenzando con con la primera parte, que es la parte justamente expuesta. Hola, Luis. Vamos a comenzar con las causas y sentido de la realidad. Esta primera parte, de hecho, se enfoca más en las causas, no tanto en el sentido, porque lo del sentido y la importancia de la metafísica actualmente es lo que van a leer. No es muy largo el texto, son como 10 páginas. Casi nada. No, porque yo dejo lecturas de 30 páginas, entonces realmente 10 páginas no es mucho, pero no es mucho en cuanto a la cantidad de hojas, pero sí es un poco denso porque pues habla es metafísica, entonces habla de temas y usa palabras que pueden no ser tan sencillas de entender, por eso es que lo que necesitan es leerlo, tomar simplemente apuntes, es decir, no es un resumen, es tomar apuntes, y a partir de esos apuntes, pues tener de alguna forma, si hay alguna duda o pregunta, pueden hacerla, y sus compañeros, que no es que sean muchos tampoco, ¿verdad? Pero sus compañeros o yo mismo puedo entrar durante la semana, durante el día, y empezar a contestarles las dudas que haya respecto a la lectura. Entonces, la primera parte es esta presentación y la segunda parte pues es la lectura propiamente. El foro todavía no está habilitado, pero una vez que acabemos se los habilito rápidamente para que puedan durante el día ir leyendo y ir subiendo. Entonces, pues bueno, comenzamos. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de la causalidad? Es decir, ¿qué es lo que nosotros podemos o sabemos realmente sobre la causalidad o cuál es nuestra primera experiencia sobre la causalidad? Que Bien, se crea, ¿mande? la causalidad se crea. La causalidad más bien la experimentamos. O sea, ¿a qué me refiero con causalidad? Me refiero a el hecho de que hay causas y por lo tanto hay efectos. De hecho, ahorita vamos a definir qué es la causalidad. Ahorita primero vamos a ver cómo es que... Yo lo que estuve leyendo, que incluso eso me decía que la causalidad se crea. Sí, ahorita voy a explicar esa parte. El evento se crea el momento. Sí, de hecho hay unos criterios que tienen que cumplirse, pero ahorita lo vamos a ver. Okay. Entonces, comencemos primero con nuestra experiencia cotidiana, porque normalmente en filosofía se inicia con la experiencia cotidiana, luego se toman los datos de la ciencia y a partir de ahí pues se empieza a reflexionar ya racionalmente, ya con datos tanto subjetivos como datos que da pues las ciencias, porque ya que existen las ciencias, pues también para algo debe servir, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos una experiencia externa de la causalidad, es decir, nosotros vemos que hay cosas que generan efectos, ¿ok? Por ejemplo, si de repente estamos viendo un árbol de manzana que está sobre un lago y de repente la manzana se cae, obviamente no porque nosotros queramos, sino por efecto de la gravedad, vemos que esta manzana al caer genera ondas. Creo que Farret no escucha, entonces ahorita le voy a mandar un mensaje rápido. Ya. Ok, entonces, por ejemplo, cae la manzana sabemos que genera ondas. Entonces, ese tipo de experiencias, vamos a decir, comunes o de la vida cotidiana, nos enseña que sí existe un efecto y una causa. Es decir, que
Si yo aviento un borrador y el otro le duele la cabeza, es porque obviamente yo le aventé el borrador, ¿no? O sea, el borrador no salió volando solito. Básicamente eso se refiere con la experiencia externa, que nosotros vemos que las cosas generan efectos. Un ave que agarra un gusanito, pues sabemos muy bien que se lo va a comer, ¿no? Y va a haber un efecto. El efecto es que el gusano se va a Hay comer. efecto. Entonces nosotros vemos que los seres interactúan y que esa interacción genera un efecto. Si un ave pasa volando muy cerca de tal vez un árbol, pues puede tirar una hoja, ¿no? Entonces vemos que hay causas y hay efectos. Eso es por la experiencia cotidiana. Es más, no necesitamos ser científicos para darnos cuenta que hay ciertas cosas que generan un efecto. Es la ley Luego, de la vida. exactamente. Luego tenemos la experiencia interna, perdón. La primera fue la externa, es decir, vemos que las cosas generan causas, pero también hay una experiencia interna. ¿En qué consiste esta experiencia interna? Básicamente, nosotros somos conscientes de que nosotros también eh, generamos efectos. Es decir, yo sé que si quiero comer una manzana y yo agarro y la muerdo, pues se genera un efecto sobre la manzana. Es decir, en este caso, pues que le falte un pedazo, ¿no? Pero es algo que yo he decidido. Entonces, tengo la experiencia de que yo mismo, o sea, de que la misma persona o los mismos seres generan esto. Pero en este caso, porque nosotros mismos nos experimentamos como causantes de ciertas cosas. En el ejemplo del borrador, si yo aviento el borrador, yo sé que estoy aventando el borrador, entonces, por lo tanto, yo estoy siendo causa de algo. En este caso, pues de lanzárselo a un estudiante Urgente. travieso, ¿no? Entonces, estoy siendo causa. Yo tengo la experiencia de estar siendo la causa, de ser quien lo origina. Lo mismo si estoy armando, si estoy apretando una tuerca, yo tengo la experiencia de ser quien está manejando la herramienta y alcanzando un fin que me he propuesto con ese manejo de la herramienta. Por lo tanto, ahí tendríamos la experiencia interna. Luego vamos a tener una experiencia interna externa, que es justamente la combinación de ambas, donde por un lado vemos que nosotros generamos un efecto, pero a la vez esos efectos pueden ser causa para otros efectos. Es decir, no sé, digamos que yo le aviento la piedra a no una piedra, Como le sembrar una aviento, semilla. le aviento una migaja de pan, o le aviento migajas de pan a las aves llegan, ahí yo estoy siendo la causa, o sea, yo estoy siendo la causa vaya, del pan. Ay, se me borró la lista. O sembrar una semilla y sabes muy bien que va a ser el efecto de que salga una planta y esa planta va a dar frutos. Y esos frutos van a ser un efecto de la planta, pero a la vez indirectamente fueron también efecto de que yo haya sembrado la semilla. Entonces, lo del ave, yo aviento las migajas de De pan, pan. vienen las aves, ahí yo estoy siendo causa, pero luego entre estas aves empiezan a pelearse entre ellas, ¿no? Entonces, ahí vemos que por un lado yo he sido causa de algo, pero a la vez también hay también hay otros efectos de los cuales ya no soy causa directa, pero que ahí están presentes de alguna o de otra manera. Y por lo tanto, pues ahí tenemos la experiencia tanto interna como externa de esta cuestión. Es el ¿Estoy bien? efecto dominó. Como si fuera un efecto dominó, donde tenemos tanto la experiencia interna, porque sabemos que nosotros hemos sido causa de algo, pero también la externa, porque a partir de esto hay otras causas que van interactuando mutuamente. Es decir, nos vemos afectados por causas externas. Vamos a poner el ejemplo ahorita del virus. Eso pensé. Tenemos la experiencia del famoso virus, ¿no? O sea, el virus nosotros no lo decidimos, nosotros no somos causa de él. Digo, me refiero, no somos causa en el sentido de La pues, creación. ajá, o sea, nosotros no lo hemos creado, en caso de que haya sido creado, ¿no? O inclusive, aunque no haya sido creado, aunque sea natural completamente, que se supone que es natural, de acuerdo a las investigaciones científicas, porque las periodísticas son una basura y eso no le pueden hacer caso. Eso. Sí, porque pues, una cosa es el periodismo y otra cosa es la ciencia. Si la ciencia te dice que no hay rastro de creación, bueno, no existe creación. Independientemente de eso, el caso es que nosotros como tal, no somos causa. Nosotros estamos sufriendo el efecto. Es decir, surgió un virus por X razón en China y los que están sufriendo y pagando los platos rotos, pues somos nosotros, ¿no? Este virus lo estamos sufriendo, pero a la vez de que lo estamos sufriendo, también de alguna manera interactuamos. ¿Por qué? Porque de alguna forma reaccionamos haciendo algo, ¿no? Ya sea encerrándote en tu casa, ya sea, si eres el gobierno, pues aplicando las medidas correspondientes. Y ese Pero efecto causa otro efecto. ¿mande? Ese efecto causa otro efecto, porque nos afectó quedándonos en casa
y mucha gente perdió trabajo y otra gente se quedó sin dinero, es una causa que causó más efectos. Exactamente, pero a la vez de que es una causa que nos afecta a nosotros, también nosotros a la vez somos una causa porque reaccionamos. Entonces ahí ya hay interacción interna y externa. O sea, por un lado nos vemos afectados por el efecto, y por otro lado también lo retroalimentamos porque a la vez generamos o causamos algo, y eso que causamos, pues lógicamente va a ser, pues de alguna manera, el, también vamos a ser causa de ese otro efecto que generamos. Entonces va a haber una interacción. Lo interesante de estudiar las causas y los efectos es que no es algo tan sencillo como parece, de hecho es algo bastante complejo, porque puede haber múltiples causas y de hecho al final vamos a ir viendo los tipos de causas que existen y por lo tanto va a haber muchos tipos de causas, desde una causa principal hasta una secundaria, desde una final hasta una causa material, etc., ¿no? Entonces va a haber muchos tipos de causas. Por cierto, María Castellum sí sigue inscrita, ¿verdad? Sí, profe. Teresa la que ya no siguió. Es que se me borró la lista por alguna muy extraña razón. Y aquí estoy acomodándolo todo otra vez. Le voy a informar a la maestra Erika porque no vaya a ser que haya problema con eso. Bien, tenemos entonces estas experiencias. Estas son experiencias subjetivas y cotidianas. Si nos vamos a la ciencia, pues también tenemos experiencia a través de experimentos de causas y efectos. Si no, la ciencia no tendrá mucho sentido, si no puede explicar la causa de las cosas. Ok. Aquí esto nos lleva entonces a la siguiente cuestión que de alguna manera tiene que ver con lo que me comentabas al principio de ser creado. El fundamento de la causalidad es el ente porque solo el ente es. Es decir, para que una causa exista tiene que haber algo que es. ¿Me explico? Y aparte, este ente cuando actúa puede generar algo. Es decir, a partir de su acción transmite parte de ese ser a otro ser. Claro, va a haber muchos tipos de causa, por eso ahorita pues me estoy refiriendo a lo que es la causa propiamente, o sea, cuando algo es una causa como tal y no simplemente una, una oportunidad, que ahorita vamos a ver también qué es la oportunidad y qué es la condición y qué es la causa y demás. Pero en general, para que algo pueda ser causado, tiene que ser necesariamente primero, es decir, tiene que tener ser, tiene que ser un ente. Y solamente siendo un ente o teniendo ser es que puede causar. Obviamente la nada no puede causar nada, y es aquí donde surge uno de los tantos principios, se le llaman principios metafísicos o ontológicos, da igual, pero recuerden que no estamos hablando de principios como los de la supuesta metafísica toda irracional y completamente, ni siquiera religiosa, sino hasta sectaria, de estos grupitos que creen en leyes Profe, universales, ¿no? La nada puede crear igual un efecto. No, porque la nada absoluta no existe. Cuando nos referimos a la nada, bueno, qué bueno que lo mencionas, voy a mencionarlo rápidamente, pero recuerden que lo primero que vimos fue las nociones de acto y de potencia. Así es. Y que las nociones de acto y potencia, el acto era una perfección, es decir, algo que ya se es, algo que ya se posee, mientras que la potencia, pues es de alguna forma aquello que no es, pero que podría llegar a ser. Es decir, la potencia es una forma de no ser, o una forma de nada. De hecho, está mal decir que es una forma de nada, porque ya es algo, simplemente es ser y no ser. El acto sería ser y la potencia sería no ser. Sin embargo, este no ser no es absoluto, simplemente es no ser respecto de algo más. Por ejemplo, la semilla que decíamos que está en acto en cuanto que es semilla, o sea, como semilla está en acto porque ya tiene una perfección de ser semilla, pero no es todavía un árbol, por eso es que es no ser. Sin embargo, no es un no ser absoluto porque ya es algo en este momento. Entonces, la nada absoluta no existe. Y si existiera, pues ya sería algo y por lo tanto ya entramos en unas contradicciones lógicas bastante enormes. Y por eso mismo es que no es posible la nada absoluta. Lo que sí puede ser posible desde un punto de vista racional es el ser absoluto. Es decir, un ser que sea completamente acto, que no tenga nada de potencia, es decir, que no tenga nada de no ser porque es perfecto, en cuyo caso se le llama Dios. Pero el Dios, en el caso de Aristóteles, Dios va a ser más bien un principio del mundo y una causa. Va a ser un principio del mundo, más no su causa. En Santo Tomás y filósofos posteriores, obviamente me estoy refiriendo a los filósofos que sean teístas, es decir, los que sostienen la existencia de Dios,
Que dicho sea de paso, les hago el spoiler de que la siguiente materia que seguramente les va a tocar, no, de hecho la materia que les toca luego en el siguiente cuatrimestre, le llaman filosofía elemental acá, pero realmente es teodicea, que es el estudio racional, es decir, el filosófico, sin meter religiones ni libros sagrados ni nada de eso, de la existencia de Dios. Y entonces es ahí donde podemos entender ciertas cuestiones, como que racionalmente puedes llegar a la noción de Dios, y pues Dios en este caso lo puedes ver como principio, que es el caso de Aristóteles, o lo puedes ver como causa del mundo, que va a ser la postura judeocristiana, donde Dios crea el mundo de la nada, es decir, no había nada más que Él, o solo estaba Él, y Él es el que crea el mundo. Pero eso ya van a ser otras discusiones que vamos a ver más adelante, pero sí tienen que ver mucho con la cuestión de ontología y con la cuestión justamente de qué es ser una causa. Entonces, pues básicamente para que algo pueda ser causado, para que algo pueda causar, tiene que ser primero. Y el no ser no existe, por lo tanto la nada no puede causar nada. Bueno, el no ser absoluto me refiero. El no ser relativo, es decir, respecto de algo, ese sí existe y es justamente la noción de potencia. Ok, este fue creo que el texto más largo que les estoy poniendo y se los pongo para que analicemos tantito esta parte, ¿no? Desde el punto de vista ontológico, en cambio, aunque siempre hay una relación real de los efectos a sus causas, es decir, una relación de dependencia, la relación de la causa al efecto puede ser de razón, cuando la causa no experimenta ningún cambio ni adquiere ninguna perfección al producir su efecto. Por ejemplo, en el caso de que Dios haya creado el mundo, sería el caso de Dios con relación al mundo, donde evidentemente la causa no es relativa al efecto. ¿A qué se refiere todo esto? Básicamente tenemos dos tipos de causas. Una causa real, o vamos a decir una causa, sí vamos a llamarle real, es una causa real. Una causa real donde tanto la causa se ve afectada por su efecto, como suele pasar en las cosas naturales, y una causa de razón. ¿Por qué se le llama de razón? Porque en este caso el efecto no afecta a la causa. Por eso es que el ejemplo más sencillo para explicarlo desde un punto de vista de la teodicea o de la filosofía o de la teología natural, que es otra forma de llamarle, se le pone el mote natural para diferenciarlo de la teología revelada, que es la que suelen tener las religiones, es decir, las supuestas revelaciones que hay en los libros sagrados, ¿no? Entonces, la teología natural es completamente racional y filosófica. En ese sentido, en caso de que Dios exista y haya creado el mundo, esta relación, porque Dios sería causa del mundo en este sentido, esta relación sería una relación de razón, porque a Dios no le afecta en nada la creación. Es decir, Dios seguirá siendo perfecto con o sin el mundo, mientras que el mundo seguiría dependiendo necesariamente de Dios. En cambio, una causa como las conocemos, siempre se ve afectada. Es decir, si la manzana cae el agua, pues ya se mojó. ¿Ok? A la vez, esta manzana que cayó y se mojó ha generado ondas. Es decir, ha sido causa de las ondas, pero se ha visto afectado hasta cierto punto también del mismo efecto. Esa es la experiencia más cotidiana que tenemos, que toda causa genera un efecto, pero a la vez el efecto suele afectar hasta cierto punto a la causa. Sin embargo, el ejemplo de Dios como causa de razón no es el único. De hecho, hay muchas veces en que nosotros somos causa de algo y simplemente el efecto no nos afecta a nosotros. Esto se va a ver reflejado en el principio de causalidad. Una forma fácil de expresar el principio de causalidad es que todo lo que empieza tiene una causa. Si algo ha iniciado, entonces tuvo una causa. De hecho, Leibniz, cuando le añade a los 3 principios lógicos supremos de Aristóteles, estoy hablando de los principios lógicos a pesar de que estamos viendo ontología, porque los principios lógicos de Aristóteles también son principios ontológicos. Es decir, el ser real no es contradictorio, el ser real es idéntico a sí mismo y el ser real no admite un tercer excluido, es decir, no admite una tercera parte, porque pues entonces ya no sería el mismo, ¿no? Por lo tanto, los principios lógicos supremos también son principios ontológicos supremos, porque se basan justamente en el ser de las cosas. En el caso de Aristóteles, lo que está en la conciencia o lo que está en el intelecto no es lo mismo que lo que está afuera, pero se fundamenta en la realidad, y como la realidad no es contradictoria, entonces ahí está. Entonces, el principio de causalidad, aunque es de alguna forma posterior a los principios lógicos supremos, nos dice pues que todo tiene que haber tenido una causa. O sea, todo lo que ha empezado ha tenido una causa,
Y en el caso de Leibniz, le va a agregar que todo tiene una causa suficiente de ser, que de alguna forma es realmente parte del principio de causalidad. Lo que pasa es que aquí cambia un poco porque ahí ya le da el énfasis racionalista de que se puede comprender. Aunque él mismo acepta que el que todo tenga una causa no necesariamente quiere decir que podamos conocer esa causa, simplemente que la tiene. ¿De quién va a depender descubrirla? Pues lógicamente pues de las ciencias o la filosofía o dependiendo de qué estemos hablando, ¿no? Otra forma de expresar esto es la famosa frase que mencioné anteriormente, de la nada, nada sale. Me estoy refiriendo obviamente a la nada absoluta. Porque si la nada fuera algo, bueno, para empezar sería una contradicción que fuera algo, ¿no? Pero supongamos que la nada existe, o sea, la nada absoluta existiera, aunque ya no es contradictorio completamente en la lógica, pero bueno. Obviamente no podría sacar nada de la nada porque no puede haber, o sea, no se puede generar nada absolutamente. Esa es una experiencia común. Cabe aclarar aquí que de alguna forma es interpretativo. Y les voy a decir este ejemplo de que sucede con la religión hindú. Obviamente no todas las ramas de la religión hindú, pero sí, sí algunas de ellas. En la religión hindú hay una historia que se contaba de un sabio, que de hecho creo que era un papá, no un sabio, pero bueno, donde un niño le pregunta de dónde vienen todas las cosas. Y en este caso, este sabio, este papá, no me acuerdo qué era exactamente, agarra y le pide que abra un fruto determinado. El niño abre este fruto y se encuentra con que hay una semilla. Y le dice, hay una semilla. Y le dice, bueno, ¿ves un árbol ahí? Pues no, solamente hay una semilla, pero se va a convertir en un árbol. Bueno, pues ahora abre la semilla. Y entonces el niño abre la semilla y obviamente dentro de la semilla no encuentra nada. O por lo menos no un árbol. Y entonces el sabio o el papá, no sé qué era, le dice, pues que entonces de ahí surge todo. Es decir, desde ese punto de vista, las cosas surgirían de la nada y pues básicamente su destino es volver a la nada, ¿no? Y todo se fundamentaría en la nada. Obviamente hay muchos errores en esa historia, pero pues básicamente es la visión que también puede llegarse a tener. Es decir, hay quienes sostienen que realmente de la nada ha surgido algo. En el caso del cristianismo no es así, porque aunque nos referimos a una creación de la nada, o una creación ex nihilo, en realidad sí había alguien, que en este caso pues es Dios, ¿no? Y la nada pues simplemente es una representación de justamente lo que no es Dios. Por lo tanto, la nada sigue sin existir en la visión cristiana. Lo que existe es Dios que a partir de su propia voluntad ha creado el mundo. Entonces, aunque aquí son cuestiones religiosas, tienen mucho que ver con la cuestión metafísica en cuanto a lo que expresan. Entonces, básicamente, el principio nos dice que de la nada nada sale y yo creo que esa es una experiencia básica. Si te piden 5 pesos y no tienes 5 pesos, obviamente no puedes dar 5 pesos. Si te piden amor y tú no sabes dar, pues obviamente no vas a dar amor, ¿no? O sea, no puedes dar lo que no se tiene. Y por lo tanto, el no puedes dar lo que no se tiene, lo mismo de la nada, nada sale. O sea, si no existe o si no está, pues simplemente no se puede dar, no puede darse. Otra tercera forma de formularlo es todo lo contingente tiene una causa. Es decir, todo lo que existe, que no es de forma necesaria, que podría ser o no ser, necesariamente reclama tener una causa que lo explique. Como los seres materiales morimos o nos echamos a perder o se destruyen o se corroen o simplemente se acaban o nos transformamos, quiere decir que somos contingentes. Aunque esto más bien va a ser un descubrimiento o una añadidura que va a mejorar por mucho la visión de Aristóteles, porque Aristóteles no tenía esta idea. Sí la tenía, pero no del todo. El que realmente le mete o logra captar esta diferencia entre la esencia y la existencia va a ser Santo Tomás de Aquino. Y entonces con esa idea va a mejorar y corregir muchas cosas de Aristóteles. Porque básicamente sabemos que los seres se acaban, que no son eternos ni perfectos. Ningún ser, inclusive las estrellas tarde o temprano mueren, aunque duren millones de años, tarde o temprano se agota su combustible y por lo tanto acaba. Y es justamente esto lo que provoca o lo que nos hace pensar o lo que le hizo pensar a Santo Tomás de Aquino de que la esencia, es decir, lo que te hace ser es una cosa y quien te da la existencia tiene que ser otra cosa, muy distinta. Y entonces, pues, si la existencia no la tenemos por nosotros, porque obviamente si la tuviéramos por nosotros simplemente nunca moriríamos, entonces se tiene que buscar una causa de esa existencia. Y que ya luego van a retomar también los racionalistas con lo que mencionaba de Leibniz, de que todo tiene que tener una causa suficiente del por qué existe, ¿no? Ese ya lo mencioné y me estoy yendo hacia arriba. Ok, naturaleza y género de las causas, para ir más rápido porque la verdad se nos queda poquito tiempo.
¿Qué va a ser la causa? Causa es aquello que real y positivamente influye en una cosa, haciéndola depender de algún modo de sí. Esa es la definición de la causa real, es decir, de la causa, de las verdaderas causas. Una causa real y positivamente influye en una cosa. Y al momento de influir en ella, hace que su existencia pues dependa justamente de ella. Por lo tanto, una causa de alguna manera sí ha generado algo. O sea, se le llama causa justamente porque genera algo. Por eso es importante diferenciar entre principio, causa, condición y ocasión. Porque muchas veces confundimos los principios con las causas. Como mencionaba anteriormente en el ejemplo de Aristóteles, para él Dios es el principio del mundo, mas no es la causa. Y hay que entender entonces que es un principio y que es una causa. En el caso de Santo Tomás de Aquino, Dios es causa del mundo. Bien, primero entonces el concepto principio. Principio es aquello de lo que algo procede de cualquier modo. ¿A qué se refiere con esa última terminación de cualquier modo? Porque si nos quedamos simplemente con que es aquello de lo que algo procede, podría confundirse justamente con una causa, que ya hemos dicho que una causa es aquello que influye directamente en algo y que por lo tanto, de alguna forma ese algo, pues depende su ser de la causa. Bueno, básicamente yo les pongo un ejemplo sencillo. Supongan una hilera de árboles. O sea, ustedes han sembrado un árbol uno tras otro, como en el campo, ¿no? Que siembran una planta y luego otra y luego otra y así, ¿no? Y hacen una línea. El primer árbol o la primera planta que ustedes han sembrado es el principio de esa fila, pero no es la causa de la fila. Es decir, ese primer árbol, aunque está al principio, no es la causa de los demás árboles que han sido sembrados independientemente, pero después de él, ¿no? Por lo tanto, toda causa es principio, pero no todo principio es causa. ¿A qué me refiero con esto? Algo puede ser principio simplemente porque es lo primero. Y ya. A eso se refiere de cualquier modo. Pero una causa no solamente es la primera cosa que sucede, sino que aparte lo que sucede después depende justamente del ser de la causa. Y por lo tanto, toda causa tiene que ser principio. Sin embargo, un principio en sí mismo, pues no debe ser necesariamente una causa. O sea, principio es un concepto más general que causa. Toda causa es necesariamente un principio, pero un principio no necesariamente es causa. Porque aquí puede ser principio porque lo estás ordenando numéricamente o ordinalmente, o porque es el primero que se sembró o que se hizo, pero no es causa de las demás cosas. Luego tenemos el concepto de condición. La condición es el requisito o la disposición necesaria para el ejercicio de la causalidad. Es decir, es algo que tiene que darse para permitir que la causalidad suceda. Por ejemplo, si yo tengo una lámpara colgando que se está cayendo, pero sigue, ¿cómo se llama? Sigue conectada, es decir, no ha caído al suelo porque sigue conectada. Hay una causa que está haciendo que caiga la lámpara, sí, la gravedad. Pero, por otro lado, se está viendo afectada porque la condición no se está cumpliendo. Es decir, en este caso, la lámpara al estar conectada, tiene una condición que no permite que se ejerza la causalidad, es decir, que el efecto suceda. En este caso, que caiga y pues obviamente se rompa tal vez, ¿no? Por lo tanto, hay condiciones que permitan que las cosas surjan. Esto lo podemos ver muy bien en las ciencias, donde para que por ejemplo, digamos en una sustancia química, que yo quiero hacer una reacción química para generar un reactivo, ¿no? Para que esto suceda tiene que haber ciertas causas, que pueden ser desde que haya una temperatura X, una presión Y ¿qué les gusta? Una cantidad N de reactivo para que pueda darse la reacción. De lo contrario, la reacción no se dará. Es decir, tiene que cumplirse ciertas condiciones. Entonces, la condición va a ser simplemente el requisito o disposición que se necesita para que esta causalidad pueda darse. Luego tenemos el concepto de ocasión. La ocasión es aquello cuya presencia favorece la acción de la causa. Es decir, no la produce, pero sí permite que de alguna manera la causa suceda. Es el caso, por ejemplo, de las enzimas. Aquí ya me estoy yendo tal vez con ejemplos muy científicos, pero para que se mira. Las enzimas lo que hacen es que una reacción química que por sí se va a dar, se haga de manera más eficiente. Por lo tanto, las enzimas son una ocasión para que la reacción se dé de manera pues más favorable, ¿no? Es decir, la enzima en sí misma no es la causa de la reacción, porque la reacción de por sí se daría, pero lo que va a hacer es justamente hacer que se haga más rápido y que sea más eficiente en su gasto de energía.
y por lo tanto va a ser una ocasión de que la reacción pues sea más eficaz y útil. Aquí tenemos un breve cuadro que muestra los tipos de causa. Podemos hablar básicamente de dos, la causa per se y la causa per accidens, o lo que será lo mismo, la causa por sí o la causa por accidente. Las verdaderas causas son las causas por sí, mientras que las causas por accidente son aquellos efectos que se generan, que no estaban buscados por la causa original y que por lo tanto, pues de alguna forma no es que estuvieran muy pensados, vaya, que no es lo que se esperaba que generara, pero terminó generando. Por lo tanto, en ese sentido, para estos efectos, esa causa va a ser per accident. Mientras que la causa directa, pues va a ser una causa per sí. Es decir, el efecto directo, pues ha sido por una causa per se. La causa per se, básicamente hay dos tipos, las causas intrínsecas y las causas extrínsecas. Para ser más claros, aquí ya me estoy refiriendo a las cuatro causas que va a mencionar Aristóteles, Tomás de Aquino, y que van a ser muy importantes a lo largo de la historia de la filosofía, que es básicamente la causa material y formal, que van a ser causas intrínsecas, y la causa eficiente y la causa final, que van a ser causas extrínsecas. De esas ahorita no me voy a meter tanto porque lo voy a mencionar ya en un momento, pero entonces, ¿cuáles son las causas per accidens? Hay dos tipos de causas per accidens. La primera es por parte de la causa, que en este caso no afecta mucho, simplemente quiere decir que el efecto pues no era propiamente lo que se buscaba. Y otra es por parte del efecto, es decir, viéndolo desde el punto de vista del efecto, vamos a tener tres tipos de causa por accidente. La remoción del obstáculo, el efecto secundario fortuito y la coincidencia temporal. ¿A qué se refiere con la remoción del obstáculo? El ejemplo que les ponía de la lámpara colgando, ahí hay una causa y hay un efecto, es decir, la causa es la gravedad que está haciendo que se caiga la lámpara. ¿Cuál es la causa por accidente? Que no cae justamente porque está conectada. Es decir, lo que debería pasar realmente es que cayera. ¿Qué está evitando que caiga? Pues en este caso, un obstáculo. Por lo tanto, cuando hablamos de una causa por accidente de remoción del obstáculo, es que sería que, por ejemplo, yo desconectara la lámpara y en ese momento la lámpara se cae y se rompe. Ahí yo estoy siendo, pues desde el punto de vista del efecto, yo estoy removiendo el obstáculo. La causa principal es la gravedad. La causa secundaria, de alguna forma, es decir, aquella causa que está ahí detrás, permitiendo que esto se dé, pues soy yo. Yo al momento de desconectar. Del efecto secundario fortuito es, yo hice algo, este algo iba a generar un efecto, pero a la vez generó un efecto secundario que yo no esperaba. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con las decisiones éticas? Por ejemplo, que no se esperaba y que aparte, pues de alguna manera no parecía pertenecer a la causa. Por ejemplo, yo puedo creer que... Es que les quiero poner un ejemplo tal vez de economía así muy rápido, pero ya se está acabando el tiempo. Supongamos que yo elijo tomar un crédito, ¿ok? Es decir, ahí hay una causa y un efecto. ¿Por qué? Porque obviamente tomar un crédito implica que el efecto va a ser tener que pagar ciertos intereses. Sin embargo, yo no consideré que al tomar este crédito, o un efecto secundario del crédito, es que ante los desastres naturales aún así tenía que pagarse. ¿Por qué es un efecto secundario fortuito? Porque no era algo que se esperaba y sin embargo es algo que se dio, ¿me explico? Entonces ese ya no es un efecto directo, pero de alguna manera estaba implícito tal vez. Fue algo fortuito que se diera. Y por último, la coincidencia temporal, que no es una causa en sí. O sea, una coincidencia temporal es simplemente que algo sucedió después de otra cosa. Parece ser una causa, pero tampoco lo es. Entonces tampoco es una causa propiamente. Por eso se le llama simplemente causa por accidente. Que algo ha sucedido al mismo tiempo que la supuesta causa no implica que sea la causa. Que es lo que mucha gente no entiende. Que el que algo suceda igual o al mismo tiempo que una cosa no implica que necesariamente es la causa de ella. Les quisiera dar ahorita un ejemplo, pero ya me queda muy poco tiempo, entonces pues se lo voy a deber. Las causas per se, y con eso terminamos rápido. Básicamente, recuerden, va a haber 4 causas per se, y las 2 primeras que vamos a mencionar son intrínsecas y las 2 segundas son extrínsecas. Primero, la causa material va a ser un potencial pasivo que permanece en el efecto y que es la indeterminación. Y básicamente se refiere a cualquier material o sustancia o elemento del que estén hechas las cosas. En el caso de los seres, es decir, del estudio del ente, la primera causa material pues va a ser la materia prima, que es indeterminada completamente. Es decir, no existe por sí misma más cuando está unida con una forma.
Pero esta materia va a ser justamente la base sobre la que luego va a existir la materia segunda, que es realmente pues ya lo que conocemos como materia, vaya. La materia prima en sí no es jamás visible porque no existe por sí misma, siempre va unida a una forma. Entonces, la causa material va a ser eso, cualquier materia de la que esté hecha la cosa. Y que siempre va a ser un potencial pasivo, siempre va a permanecer en el efecto, porque no puede haber un efecto sin causa material, y siempre va a ser indeterminada respecto a la forma. Luego tenemos la causa formal, que es el acto o perfección intrínseca por la que una cosa es lo que es, en el ámbito de la sustancia o en el ámbito de los accidentes. Es decir, es aquello que hace que las cosas sean y que le da su perfección y actualidad. Aquí podemos hablar de las causas ejemplares. La causa ejemplar es el tipo de causa formal más conocido, porque es justamente aquella donde nosotros tenemos una forma que se imprime sobre la materia. Es decir, si la causa material sería, en el caso de una estatua, el marfil, o la piedra de marfil, o el pedazo de marfil, la causa ejemplar sería la forma que yo le estoy dando a ese, suponiendo que yo soy un artista, a ese bloque de mármol, ¿ok? Marfil, perdón, no es marfil, es mármol. A ese bloque de mármol. Entonces, las causas ejemplares pueden ser de dos tipos, naturales o inteligentes. Son naturales cuando su efecto, pues es, como su nombre indica, efecto de su misma naturaleza. Por ejemplo, un viento fuerte que saca volando las cosas, pues bueno, ahí está un efecto de su propia naturaleza, ¿no? Pero también pueden ser causas inteligentes, que es el caso, por ejemplo, de un artista que dibuja algo, que hace una estatua, que a través de su inteligencia ha ideado la forma que quiere imprimir y que entonces es lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo me emborracho y choco el auto y mato a media persona, hasta cierto punto el efecto del alcohol, que me atonta, pues es una causa natural de perder la coordinación, ¿me explico? Muy diferente a aquel que va manejando en sus 5 sentidos y que lo que hace lo hace porque lo está pensando. Que ojalá fuera así en la realidad, pero en realidad no es así. Pero bueno, el punto es que sí puede haber dos tipos de causas. Las naturales, que obviamente es porque es la consecuencia obvia de la misma causa, y las inteligentes. Luego tenemos la causa eficiente, que va a ser el principio que influye primariamente en cualquier acción que hace que algo sea de algún modo. Aquí me lo voy a saltar tantito y usted lo lee. Y luego la causa final, que es aquello en vista de lo cual se hace algo. Les pido que lean estas diapositivas, las voy a subir a la plataforma también. Y ahorita les voy a abrir un foro, porque ya se va a terminar la sesión, o sea, ya no me deja avanzar más. Oiga, profe, ¿y por qué no las hace por WhatsApp? Porque necesitamos dejar evidencia. Okay. Entonces, bueno, ya voy a terminar ahorita de grabarlo. De hecho, vamos a terminar de grabar.